Amados hermanos, les damos la bienvenida a esta nueva reunión de oración de este martes 8 de septiembre. Nos alegramos de que nos podemos encontrar un nuevo martes para orar al Señor, para poner nuestras peticiones delante de Él. Y les quiero invitar a que tengamos un momento de meditación en la palabra del Señor. Y voy a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Solamente un versículo vamos a leer, muy interesante. Dice así la palabra del Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios mío de los ejércitos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, te alabamos, Señor, te agradecemos estos momentos que tú nos das para compartir, para escuchar tu palabra, y te pedimos que nos haga bien a nuestros corazones. Quédate, Señor, con nosotros, con cada una de las familias, de los hermanos que está por esta transmisión, Señor, compartiendo tu evangelio, por cada uno de los que está dispuesto, Señor, con su corazón abierto a la oración, a derramarse delante tuyo, Señor, para buscar tu bendición, tu voluntad, tu bienestar para todos nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, el libro de Jeremías, un libro maravilloso, un libro particular porque, como sabemos, el profeta Jeremías es el profeta que está escribiendo desde el exilio, ¿verdad? Desde el exilio babilónico. Y el exilio babilónico tuvo bastantes consecuencias negativas para el pueblo judío, para el pueblo elegido del Señor. Pero también tuvo algunas bendiciones que se extienden hasta el día de hoy. Las circunstancias de su exilio obligan al pueblo al replanteamiento de su fe, pero no solamente de su fe, sino que también de su forma de religión. Cómo practicaban el judaísmo, cómo practicaban esta religión revelada por Dios. Y es por eso que, en el contexto del exilio babilónico, surge una de las más grandes revoluciones dentro de la religión judía, que es la aparición de la sinagoga, es decir, de un lugar dedicado al Señor, sagrado, pero donde ya no se realizan los sacrificios, donde ya no se realiza, ¿cierto?, todos los rituales de la ley sacrificial que estaban radicados única y exclusivamente, como nosotros sabemos, en el templo y en el templo único de Jerusalén, además, ¿verdad? No está esta posibilidad, está el pueblo en el exilio, no puede estar en el templo propiamente tal. Y entonces el pueblo judío desarrolla esta idea de la sinagoga, ¿verdad?, del lugar de encuentro con Dios, de buscar la presencia del Señor en distintos lugares, en todo el territorio, ¿cierto?, donde ellos están cautivos. Y eso va a ser maravilloso por un elemento fundamental que quiero destacar en esta tarde. Y es porque lo único que queda para ellos, lo único que queda de su fe, lo único que tienen para aferrarse, es la palabra del Señor. Es la sinagoga la que le da este ímpetu, la que releva la palabra del Señor para el pueblo judío. Ahí se consolida, ¿cierto?, la Torá, el Talmud y distintos otros escritos del pueblo judío se consolidan durante su exilio precisamente por su imposibilidad de poder mantener los ritos y sacrificios en el templo. Y esta idea de la sinagoga es una idea que llega incluso hasta el día de hoy, ¿cierto?, dentro de las costumbres y la religiosidad del pueblo judío. Pero tenemos aquí a Jeremías hablando en ese contexto, en un contexto donde no se puede ir al templo, donde el pueblo está desperdigado, donde no podían reunirse, ¿verdad? Y entonces generan esta sinagoga. Y en este pasaje específicamente Jeremías está, ¿cierto?, enfrentando de alguna forma como representante del pueblo la ira de Jehová hacia el pueblo de Judá. El exilio es parte del castigo de Dios, es parte de la ira de Dios para con su pueblo que no guardó convenientemente su pacto, que se entregó a la idolatría, que se entregó a adoración de otros dioses que venían de su alrededor, que tomó mujeres de otras partes, que, en fin, que transgredió su ley permanentemente. Y entonces están en el exilio y Elías gime, por eso dicen algunos que el profeta llorón, ¿verdad? Gime desde el exilio, reclama, discute con Dios, suplica, ruega.
Jeremías está permanentemente en un diálogo con el Señor para entender de alguna forma esta situación del exilio con el pueblo de Dios. Y aquí Jeremías entonces está hablando de su experiencia en el exilio. Y uno de los elementos más importantes entonces que vamos a destacar en este exilio es lo que está declarando Jeremías, que está muy relacionado con la idea de la sinagoga y la idea de la palabra escrita de Dios. Fueron halladas tus palabras, dice en primer lugar el versículo 16. Fueron halladas tus palabras. ¿Cuántas veces el pueblo judío se perdió las palabras de Dios? ¿Cuántas veces durante la historia del pueblo judío ignoraron las palabras de Dios? ¿Cuántas veces tuvo que ser reencontradas las palabras del Señor? El pueblo se extraviaba de su ley. Y entonces aquí Jeremías nos está diciendo que fueron halladas tus palabras. Él vuelve a encontrarse con Dios a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el lugar para encontrarnos con nuestro Señor, es el lugar para encontrarnos con la voluntad del Señor. Cuando no entendemos lo que pasa, cuando no entendemos cuál es el sentido de lo que ocurre, cuando no entendemos las circunstancias que vivimos, la palabra del Señor es el lugar donde podemos encontrar sentido a nuestros dolores, a nuestras vicisitudes, a nuestras preocupaciones, a nuestras alegrías. Todo puede ser encontrado en la palabra de Dios. El sentido final de nuestras vidas está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo permanente de hallar la palabra del Señor, de volver a encontrarnos con ella. Ahí está el manantial que necesitamos. Ahí están las respuestas que andamos buscando. Ahí está el consuelo que claman nuestras almas. La palabra del Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice. Yo las comí. En muchos momentos la palabra del Señor es comparada con este pan de vida que es entregado a los hombres. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Cuando no encontramos la palabra de Dios, cuando se nos extravía de nuestras vidas la palabra del Señor, nos empezamos a desnutrir espiritualmente, empezamos a enflaquecernos espiritualmente. Porque la única forma de estar sanos, nutritivos espiritualmente, es alimentarnos de la palabra del Señor, alimentarnos permanentemente de su mensaje, escuchar la voz de Dios en su palabra. Por eso que Jeremías dice, yo comí la palabra, yo ingerí la palabra, la hice mía, me alimenté mi cuerpo. Sin la palabra del Señor estamos flacos, sin la palabra del Señor estamos débiles, sin la palabra del Señor simplemente nos entregamos a la muerte. La palabra del Señor es nuestro alimento. Y además dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Claro, si encontramos la palabra, nos alimentamos de ella, la palabra trae alegría a nuestros corazones. Fíjense qué interesante es esto que dice Jeremías, porque Jeremías estaba en un contexto, estaba en una circunstancia tremendamente difícil, dolorosa. ¿Qué alegría podría tener el pueblo judío estando en el cautiverio? ¿Qué alegría podía experimentar Jeremías estando en ese cautiverio? Sin embargo, el profeta nos recuerda que a pesar de todas las circunstancias, cuando nosotros nos reencontramos con su palabra y nos alimentamos de ella, entonces hay gozo y alegría en mi corazón. Hay gozo y alegría en mi corazón. Puedo estar tranquilo, puedo estar en paz, puedo estar confiado, puedo tener esperanza. Puedo encontrar un sentido a lo que ocurre. Y finalmente dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. Nosotros ya sabemos y muchas veces hemos estudiado, ¿cierto? Lo hemos predicado. El nombre del Señor representa la presencia misma de Dios. El nombre de Dios es su espíritu que desciende y se hace presente en el lugar. No solamente un nombre como nosotros lo entendemos, es la presencia misma de Dios. Y entonces en este versículo maravilloso nos dice que si reencontramos la palabra, si nos alimentamos de ella, si encontramos gozo y alegría en alimentarnos de ella, entonces estaremos en la presencia de nuestro Dios. Hermanos, necesitamos mantenernos en la presencia de nuestro Dios, mantenernos atentos a su voluntad. Necesitamos que el Señor se manifieste en nuestras vidas.
Y entonces en esta tarde, que es una tarde de oración, debemos recordar estas palabras de Jeremías, porque esta oración la hacemos delante de nuestro Señor. Estas peticiones que nacen de las necesidades, de las preocupaciones de nuestra congregación, queremos ponerlas delante del Señor. Pero para eso tenemos que estar en su presencia. Y Jeremías nos recuerda que solamente podemos estar en la presencia del Señor si estamos alimentándonos de forma permanente, sistemática, anhelante, deseosa de la palabra del Señor. Ella nos va a fortalecer. Esta oración que ponemos en esta tarde delante del Señor va a ser fortalecida si estamos bien alimentados de la palabra del Señor. La palabra del Señor debe acompañarnos día tras día en nuestros hogares, en nuestra intimidad, en nuestras familias, para que estemos fortalecidos y que permanezcamos en la presencia del Señor, porque si permanecemos en la presencia del Señor, Él nos oye. Si permanecemos en su presencia, vamos a poder entender lo que Él está haciendo con nosotros. Vamos a poder entender cuál es la circunstancia que está viviendo la iglesia. Vamos a poder entender cuál es la dificultad que está viviendo mi familia. La palabra del Señor es la puerta que se abre para estar en la presencia del Señor. Tenemos que aferrarnos a ella, tenemos que alimentarnos de ella diariamente. Por eso la meditación de hoy es esta invitación a alimentarse diariamente de la palabra del Señor. Si llegamos el martes a orar, tenemos que llegar bien nutridos en una comunión con el Señor. Y sobre la base de esa comunión establecida de forma permanente con el Señor, exponer nuestras peticiones delante de Él. El Señor está atento a nosotros, está atento a nuestros ruegos, pero quiere que estemos alimentados de Él. Porque nuestros ruegos deben surgir, deben nacer de un corazón alimentado por su palabra. Por eso, mis hermanos, quiero invitarlos en esta tarde a que oremos hoy, a que pongamos las necesidades de nuestra iglesia delante de nuestro Señor. Pero sobre todo, que de forma permanente y sistemática, toda la semana, entre un martes y otro de oración, estemos permanentemente buscando la presencia del Señor aquí en su palabra. Que el Señor nos bendiga.